Buenos días, amigos. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos, ¿cierto?, la Constitución vigente con el borrador que nos propone la Convención Constitucional. Les recuerdo dar like a este video, compartirlos, hacer sus reels, sus TikTok y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal Piensa Liberal. También puedes hacer tus donaciones a través de nuestra página web, ¿cierto? Piensaliberal.cl y a través de Flow y Patreon. También super stickers a través de YouTube y super chats. Así que bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy contingente. Vamos a hablar de seguridad, específicamente qué propone la nueva convención respecto de Carabineros de Chile y el estado de emergencia, ambos pilares para la seguridad pública de todos nosotros. El viernes recién pasado, Chile lamentó un nuevo mártir de Carabineros. Hablo del cabo David Florido Cisterna. La delincuencia escampa y la ciudadanía debe informarse cómo se debilitará Carabineros y el Estado de Derecho con este nuevo borrador constitucional. Para resolver esta y otras dudas, tenemos hoy día un gran invitado, director ejecutivo de Fundación Piensa, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Les hablo de Juan Pablo Rodríguez, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Juan Pablo. Juan Pablo, no te escucho. Sí. Bueno, estamos con un problema pequeño de conexión con Juan Pablo en este momento. Justo estaba entrando y bueno, primero que todo, ahí está volviendo Juan Pablo. A ver, háblame. ¿Me escucho ahí? Hola, hola. Ahí sí, 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Ese es el problema, Tarin, de los programas en vivo, el problema bueno. Oye, pero nada, Tarin, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá en Espejo Constitucional y encantado también de conversar un tema tan relevante. De repente en la conversa constitucional tan árida, seca, temas que nadie entiende, yo digo siempre, centrémonos en las cosas que le preocupan a las personas y si hay algo que le preocupa hoy día a las personas, es la escalada de violencia, de desorden público, de inseguridad y también la escalada terrorista que lamentablemente se vive en el sur. Suscribo las condolencias a la familia del carabinero y creo que es un tema extremadamente relevante, sobre todo hoy día en nuestro país. Exactamente. Bueno, pasamos primero, como siempre, a revisar que nuestro voto el día 4 de septiembre próximo va a ser obligatorio y quien no concurra a votar va a tener una multa entre 0,5 y 3 UTM. Eso más o menos, para que la gente se vaya haciendo una idea, va entre los 28.779 pesos y los 172.671 calculado a la UTM del mes de junio. Y comenzamos entonces, ya entrando de lleno en materia, a revisar la norma referente a estados de excepción de nuestra Constitución vigente. Entonces, vamos, señor director, con esa lámina. Estados de excepción constitucional en el artículo 42, el estado de emergencia en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que el presidente de la República pueda prorrogarlo por igual periodo. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá, siempre del acuerdo del Congreso Nacional, el referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40. Eso dice entonces nuestra norma vigente, la Constitución del 2005, ¿cierto?, que lleva la firma del presidente Lagos. Y pasemos entonces ahora a la próxima lámina para ver qué nos propone la Constitución, la nueva Constitución, el borrador de la nueva Constitución. Primero que todo, y recordemos un bochornoso incidente de Bessie Gallardo en el programa Sin Filtro, donde ella aseguraba
que sí existía el estado de emergencia, este mismo estado que hemos tenido que utilizar, que el Estado ha tenido que utilizar para frenar la delincuencia en la macrozona sur, ¿no? Entonces, el borrador. En el borrador de la nueva Constitución no se señala el estado de excepción constitucional de emergencia que hoy rige en la macrozona sur, solo contempla el estado de sitio, de asamblea y de catástrofe. Y en el artículo 22 que vemos en pantalla, dice, los estados de excepción constitucional solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción. 2 puntos. Conflicto armado internacional, que ese sería el estado de asamblea. Conflicto armado interno, según establece el derecho internacional, que sería el estado de sitio. Y finalmente, calamidad pública o estado de catástrofe. No podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución. Cuéntame, Juan Pablo, desde tu punto de vista, ¿qué haríamos sin un estado de emergencia con la gravedad de los hechos ocurridos en estos días, especialmente, ¿cierto?, en la macrozona sur? Sí, Tarín, ese es el punto central a mi juicio. Deja darle un contexto un poquito más general para llegar a la conclusión en materia de estados de excepción constitucional. Lo primero, comprender que la seguridad o el resguardo del orden público es el primer deber del Estado. Acá, si uno se pusiese teórico, uno diría, cuando se forma nuestro pacto social o el Estado, lo que hacemos los ciudadanos en parte es renunciar a nuestro derecho de autotutela, ¿no? De solucionar nuestros problemas a los coscachos, ¿no? A las patallas, a los combos, donde prima la ley del más fuerte. Y uno de alguna manera dice, mire, yo renuncio a esto, porque si no acá va a ganar el que tiene el brazo más fuerte, el que tiene más plata, el que tiene más recursos, y le entregamos al Estado el monopolio del uso de la fuerza legítima. Es decir, usted, Estado, va a poder controlar el orden público a través del uso de la fuerza, y por contrapartida, como los ciudadanos renunciamos, decimos, yo le entrego esto, pero usted me asegura mi derecho a vivir en paz, mi derecho a vivir tranquilo, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer deber del Estado. Desde ese pacto, digamos, original, es el Estado el que tiene ese monopolio del uso de la fuerza y uno renuncia a eso. Y por lo tanto, cuando el Estado no hace esa pega, no cumple ese deber, los ciudadanos bien pueden decir, oiga, usted no está haciendo esta pega, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos tiene que preocupar del texto constitucional es, en comparación a lo pasado, esta nueva Constitución le entrega más o menos herramientas a los órganos persecutores del delito, del crimen organizado, del terrorismo. Va en un camino hacia que esas instituciones tengan más herramientas para poder controlar el delito y el terrorismo o menos. Y antes de analizar el texto, parece evidente, Tarín, o al menos a mí, que desde una convención constitucional donde su mayoría hegemónica viene de un movimiento en donde el símbolo, ¿no?, era un perrito que se llamaba el negro matapacos, el perrito el negro matapacos, que llenaron nuestras ciudades de insultos a carabineros y que se han cansado de horadar su legitimidad, evidentemente que ese espíritu se traduce en el texto propuesto, en un texto que nos hace en esta materia retroceder, y en distintas dimensiones, una de las cuales es esta, la de los estados de excepción. ¿Qué son los estados de excepción? Los estados de excepción son situaciones, como su nombre lo indica, extraordinarias o excepcionales, en donde en virtud de situaciones muy difíciles se permite que los gobiernos, que el Estado restrinja ciertos derechos fundamentales, restrinja ciertas garantías constitucionales para cumplir su finalidad propia. Clásicamente en Chile existen 4, los 3 que tú señalabas al final y el famoso estado de emergencia, que permiten al gobierno restringir la libertad de tránsito, la libertad de reunión y otros derechos fundamentales con distinta intensidad. Tradicionalmente también, particularmente lo que tú decías, ¿no?, en la macrozona sur, estos estados de excepción se han utilizado con éxito cuando se utilizan, para la persecución del crimen organizado y especialmente del terrorismo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo diría que más que lo que está, hay que preguntarse por lo que no está. ¿Y qué es lo que no está en la propuesta? Es el estado de emergencia, que es precisamente el estado de excepción constitucional que ha permitido hoy día en Chile, de manera concreta,
perseguir los delitos terroristas que ocurren con ya extrema periodicidad en el sur de Chile. Cuando llegó este gobierno al ejercicio dijeron, mire, yo no voy a, comillas, militarizar la Araucanía. Dicho en lenguaje de lo que estamos hablando, yo no voy a utilizar los estados de excepción constitucional. Yo no los voy a usar. La realidad de las cosas los venció. Y dijeron, mira, lo terminaron usando. Pero con la cobardía que caracteriza a este gobierno, se dijo, mire, yo los voy a utilizar, pero de manera acotada. Lo voy a utilizar solamente a los caminos principales. Bueno, al día siguiente mataron a un trabajador chileno en un camino secundario, ¿no? A propósito de la no utilización correcta del estado de emergencia. ¿A qué voy con esto? El estado de emergencia es una herramienta útil, probada, que estadísticamente ha permitido reducir la violencia en la macrozona sur y que esta convención constitucional lo que está diciendo es que los próximos gobernantes no lo van a poder utilizar. De plano, desaparece. Y solamente quedan estados de excepción que o son para catástrofe, que no es el caso, o son de una conmoción más bien vinculada, ¿no?, a la guerra externa o a la guerra interna, ¿no? El estado de sitio y el estado de asamblea. Entonces, el gobierno se va a quedar sin herramientas para perseguir esto. Y esto me parece grave, me parece gravísimo. Juan Pablo, entonces, tendríamos que estar en una guerra civil interna para recién poder decretar alguno de estos estados de excepción, en este caso, estado de sitio, uno podría decir que podría ser el que algún gobernante diligente va a tener que tratar de configurar, pero se va a hacer muy difícil. Y además, Tarín, ¿por qué se va a hacer muy difícil? Y esta es una trampa general. Porque muchas de estas cuestiones van a quedar reguladas en su implementación a la ley. ¿Y cómo quedó regulada la formación de la ley? Muy mal. Porque todo se va a poder aprobar por ley simple, es decir, con la mayoría de los parlamentarios presentes en la sala. Como la sala va a poder funcionar con un tercio de los congresistas, uno podría decir 155, un tercio, acá perdón las matemáticas, pero será en torno a 50, y por lo tanto la mitad de 50, 25, con 27 parlamentarios presentes uno podría modificar, por ejemplo, el régimen de estados de excepción en la medida, en su regulación, digo, ¿no?, fuera de los límites que establece la Constitución. Entonces, la limitación va a ser, uno, porque no vas a tener estados de emergencia, y dos, porque probablemente la regulación de los pocos estados de excepción que quedaron va a quedar mala, porque va a quedar hecha por un Congreso que además de poder modificar las cuestiones por mayorías netamente circunstanciales, va a tener probablemente una composición en donde la izquierda va a tener una mayoría artificial, porque va a tener escaños reservados, va a tener votos de menores de 18, va a tener voto en el extranjero, que hoy día no existe para los parlamentarios, y por lo tanto, ahí se aseguran una mayoría permanentemente. Esa mayoría puede hacer por mayoría simple los cambios que quiera, entre ellos la implementación de estos nuevos estados de excepción. Y por lo tanto, el panorama para la persecución del delito, para la persecución del terrorismo, la verdad que es muy pesimista, es muy grave. Exactamente. Bueno, después de 50 días de violencia en la macrozona sur, y a pesar de su claro sesgo, ¿cierto?, ideológico, el gobierno se vio en la obligación de decretar estado de emergencia en la zona. Veamos entonces el próximo video, donde vemos a la ministra del Interior, Isquia Siches, en este decidió hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío, en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. Con el conjunto de estas medidas retomaremos la normalidad para las y los habitantes de la zona. Estamos comprometidos con continuar el camino del diálogo para lograr cambios profundos que aseguren el bienestar de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, evidentemente todavía no llega la paz, ¿no? Todavía no llega la paz a la zona a pesar del estado, y hoy día se está votando la renovación en el Congreso del estado de excepción por 15 días más, pero como siempre, acotado, diciéndole a los terroristas dónde van a estar los militares para que no vayan para allá,
¿cierto? ¿Qué opinión te merece esto? Tal cual. Me parece un eufemismo patético, de una cobardía brutal y que habla de una abdicación por parte del gobierno del cumplimiento, no de una facultad que tienen. No es una facultad, no es que el gobierno podrá, no. El gobierno tiene el deber, como lo decíamos al principio, de perseguir todos los delitos, pero específicamente, ¿no? Estos delitos tan graves y que afectan tanto. Más que un estado de excepción acotado, Tarin, lo que yo veo es un espíritu muy acotado para perseguir el terrorismo, ¿no? Y veo lamentablemente afinidad ideológica y de muy distinto tipo entre la coalición gobernante y los grupos que hoy día atemorizan a la población y que tienen viviendo la macrozona sur de nuestro país en un estado permanente de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, ¿no? Y las muestras han sido permanentes, tanto cuando eran oposición como cuando hoy día son gobierno. Recordemos cuando supuestamente se había ajusticiado de manera justa, porque era un terrorista que estaba con fusiles de guerra, al hijo de Yaitul, del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que al final se supo que no era él. Pero, ¿de qué lugar se puso el entonces diputado Gabriel Boric y toda la coalición gobernante hoy día esa misma noche? Del lado de Yaitul. Y le mandaron condolencias a Yaitul, a los grupos terroristas, y se quedaron callados respecto de la casi muerte de Seferino González, que era un trabajador forestal inocente, casi asesinado por estas personas. Recordemos las declaraciones, cómo partió la Convención Constitucional, que buscó a través de declaraciones tanto para las personas delincuentes o imputados a propósito del 18 de octubre, pero que se extendía en su minuto también a aquellos que habían cometido o son partícipes de organizaciones criminales en el sur. Vemos permanentemente que hay una incomodidad para perseguir esto, que no puede sino hablar, creo yo, de una afinidad que a mí me parece grave. Y además, Tarin, uno dice, mire, el trabajo que está haciendo hoy día la Convención Constitucional, uno dice, respecto a los pueblos originarios, se establecen una serie de discriminaciones arbitrarias que se han conversado en este programa muchas veces, yo no voy a entrar en ello, pero propiedad especial, maneras especiales para reclamar, escaños reservados, un etcétera que es infinito y que establece muchas discriminaciones arbitrarias, a las cuales yo me opongo decididamente. Pero uno podría decir, bueno, al menos que esto solucione el conflicto, ¿no? Pero pareciera ser que está haciendo todo lo contrario. No está haciendo más que agravar el conflicto, porque a muchos se le están abriendo los ojitos, a muchos se le está abriendo, digamos, la nariz, también están olfateando que acá está la mano, y perdón el lenguaje coloquial. Entonces, esto lejos de hacer retroceder el terrorismo, lo que está haciendo es fomentarlo. Y está fomentando la violencia, la separación, las peleas por las identidades. Entonces estamos en el peor de los mundos, en donde va a haber una constitución, si es que se llega a aprobar, en donde sí o sí en esa zona se va a rechazar por una amplia mayoría, en donde el terrorismo escala de manera decidida y sin ningún tipo de control, en donde van a haber cerca de 430.000 familias susceptibles de que de 430.000 personas cuya propiedad va a ser susceptible de ser expropiada por los mecanismos que establece en favor de los pueblos indígenas la nueva constitución. Entonces, terrorismo, personas el gobierno que le quiere quitar las armas a las personas para su legítima defensa, personas que no van a tener eso. Entonces, las señales y la posibilidad de que estas personas vean, mira, el Estado santiaguino no me está defendiendo, es una constitución escrita por ustedes, a ustedes no les importa el terrorismo, lo están dejando acá andar a sus anchas, mientras me expropian mis casas, eso es un polvorín. Perdón, Tani, a mí no me gusta andar por la vía de pesimista ni de agorero, pero eso es un polvorín. Y quien no lo quiera ver es que está mirando para el lado. Y por lo tanto la ciudadanía este 4 de septiembre tiene que preguntarse, ¿queremos avanzar en esa línea? ¿Vamos a dejar de tal manera abandonados a nuestros compatriotas del sur? Y eso se va a extender. Y esa es la pregunta que tienen que responderse los ciudadanos este 4 de septiembre, a mi juicio. Juan Pablo, veíamos recién una pregunta de una espectadora respecto de si hay alguna armonización de la norma del estado de excepción. Me parece que no. No. Me parece que sigue existiendo. Sigue tal cual. Y tanto con este tema como en general, hay que recordar que la armonización uno no puede revivir muertos, no puede maquillar muertos tampoco, y no tiene mucha goma de borrar, a menos que se repitan conceptos, pero conceptos que están no los pueden quitar, y tampoco pueden agregar conceptos enteramente nuevos, y por lo tanto, de los 4 estados de excepción constitucional que tenemos hoy día,
se quita el estado de emergencia, que es el más utilizado para la persecución del terrorismo en el sur. Es 2 más 2, es 2 más 2 acá. Hay que preguntarse, Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, los grupos terroristas, si es que el 4 de septiembre gana la nueva constitución, ¿van a estar mejor o peor? Van a estar mucho mejor que hoy día. Claro, van a tener un marco jurídico funcional a su actividad terrorista. Porque además de esto, es decir, de que se le quiten herramientas al Estado para perseguir este tipo de delitos, lo que se hace es generar todo un marco jurídico funcional. Autonomías territoriales que van a tener autonomía financiera, autogobierno, literal, autogobierno. Entonces, en ese marco van a descorchar champaña o lo que descorchen. Sí. Se le estamos haciendo la vida más fácil si esto es verdaderamente el mundo al revés, Tani. Exactamente. Bueno, ya lo vimos que se estuvo paseando por acá por Santiago, en Lo Hermida, creo, haciendo una conferencia, el señor Yaitul. También leí que en un tribunal de instancia, no era última instancia, pero se le iban a pagar 12 millones de pesos por algo que ocurrió en el año 88, creo. Bueno, evidentemente la nueva constitución hace el mundo ideal para que escampe la violencia y el terrorismo. Veamos entonces, te invito, Juan Pablo, a ver el video del pleno de la convención, específicamente el convencional Monkeberg. Por favor, señor director. Armadas cumplen un rol trascendental, no solo desde la perspectiva de la defensa y la soberanía e integridad territorial, sino que también los hemos visto permanentemente en diferentes ámbitos. Por lo mismo, llama la atención la realidad y el enfoque que una gran parte de los convencionales y del informe de la Comisión ha ido aprobando y en este minuto se complementa en el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas, restringiendo, lamentablemente, a nuestro juicio, sustantivamente las funciones de nuestras instituciones armadas. Y no solamente me refiero en estados de excepción constitucional, sino en estados de normalidad constitucional. En efecto, hoy las Fuerzas Armadas tienen 5 tareas principales que se han ido consolidando a través de los años y a través de los diferentes gobiernos y a través de las diferentes normas institucionales que la respaldan. Dice relación con la defensa y la soberanía y la integridad territorial, la cooperación internacional, las emergencias, la protección civil, la seguridad de intereses territoriales y la contribución al desarrollo del Estado. Todas estas funciones, como decía, se cumplen en tiempos de excepción, pero también en tiempos de normalidad constitucional. Lamentablemente, hay 3 materias de estas 5 funciones que acabo de señalar, que hoy día, por la norma que ya se ha aprobado, van a ser suprimidas, porque está muy limitado el rol de las Fuerzas Armadas al interior de nuestro país. Por ejemplo, ¿qué razón para eliminar el importante rol que cumple las Fuerzas Armadas en el combate contra los incendios? Eso no lo van a poder hacer. ¿O por qué suprimir el rol estratégico de unir a Chile a través del Cuerpo Militar de Trabajo en las zonas más aisladas? Bueno, también tenemos otro video del convencional Fuad Chaín, también al mismo respecto. Pasemos a verlo de inmediato. Y la indicación del convencional, quiero destinarlo a plantear una preocupación. Yo creo que este informe tiene ciertos complejos en materia de Fuerzas Armadas, de seguridad. Ciertos complejos que, por ejemplo, llevaron a rechazar algunas indicaciones que están repuestas en este pleno del convencional Domínguez, que permite, por ejemplo, la colaboración de las Fuerzas Armadas excepcionalmente en tareas distintas, que algo que ocurre habitualmente, por ejemplo, en las zonas extremas, o que hable el catálogo de estado de excepción al estado de excepción de emergencia sanitaria. Si tal como está el informe, si volviésemos a tener una emergencia sanitaria como la tuvimos hace 2 años, con esa intensidad, con esa gravedad, no se hubiese podido establecer un estado de excepción. No podríamos, porque efectivamente creo que es restrictivo lo que plantea, digamos, de estado de catástrofe. Y también quiero señalar que nos parece que cuando tenemos problemas de seguridad interna, tenemos que ser capaces de abrir las opciones para que el Estado no esté amarrado de mano para poder enfrentar situaciones como lo que fue, por ejemplo, los saqueos que acompañaron lamentablemente al estallido social. Hoy día no se podría, porque ese estado de excepción requiere que tenga que ser guerra externa o interna, porque ya no está el estado de emergencia. Y no podríamos hablar de guerra interna en una situación como esa. Y por lo tanto creo yo que debilita la capacidad del Estado de poder actuar ante amenazas concretas respecto de la seguridad.
y por lo mismo creo que hay que repensar el tema de los estados de excepción y yo por lo menos me voy a abstener y voy a aprobar, eso sí, la indicación del convencional Domínguez que al menos lo abre para temas de emergencia sanitaria. Muchas gracias. Bueno, ahí nos recordaba también Fuad, cuando fue la pandemia, al inicio de la pandemia, que se aplicó el estado de emergencia también durante el estallido social. Entonces, ¿qué haríamos, Juan Pablo, en estos casos, sin un estado de emergencia que nos resguarde? Cuéntame. Esa es la gravedad, Tarim. Yo creo que lo que acá se refleja, lo decía bien en el inicio de su intervención el convencional Chahín, es una permanente sospecha sobre los carabineros, sobre la Policía de Investigaciones y sobre nuestras Fuerzas Armadas. Es una sospecha, además, que yo la veo muy alejada de la realidad de las cosas o del sentir común de los chilenos. Si cualquier persona que haya recorrido Chile, que le haya tocado estar en momentos de dificultad, sabe perfectamente el rol insustituible, valioso, muchas veces patriótico y bien hecho que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en estados de paz para conectar nuestro país, en situaciones de terremoto, de catástrofe, en la construcción, por ejemplo, de la carretera austral u otros, y la valoración que hace la ciudadanía de aquello es palmaria, es clara, y aparece incluso hoy día en los distintos estudios de opinión, en donde está volviendo a ser, como siempre ha sido de las instituciones, Fuerzas Armadas, Carabineros, de las más legitimadas y valoradas por los chilenos. Y lo que acá se hace desde una burbuja, muchas veces ñuñoína, o desde culturas o identidades progresistas que les cuesta mucho ver la realidad de las cosas, es decir, mire, yo por la razón que sea, por mis complejos históricos, a mí no me gusta la Fuerza Armada, encuentro que los carabineros son... Entonces vamos quitándole herramientas y las consecuencias prácticas que eso va a tener son muy graves. No se va a poder decretar estado de emergencia en situaciones de excepción como las que describe el convencional Chahín, en contexto, por ejemplo, luego de saqueos. No se va a poder hacer. Y el espíritu que está en el fondo es las Fuerzas Armadas son solo para la guerra. Solo si no, qué sé yo, invade Argentina, para pelear con los argentinos, pero para tiempos de paz, para situaciones internas, nada. Como si nuestros militares anduviesen con las ganas, qué sé yo, de salir a matar gente, a violar derechos humanos, como si no fuera una responsabilidad que como país los requerimos en momentos muy especiales. Entonces, además de esta sospecha, me parece que es de una inconsistencia práctica muy brutal y frente a tu pregunta concreta de qué haríamos en estas situaciones, no podríamos echar mano a nuestras Fuerzas Armadas, no podríamos. Tendría que solamente ser a través de la persecución normal de carabineros, que obviamente en situaciones como esta muchas veces no tienen las herramientas, están colapsados y no dan nomás. Si vamos a ver lo que pasa en el sur, si es ridículo decirle a carabineros que resguarde cuando pasan hordas de personas con fusiles de guerra N16, que va a salir un carabinero con su pistola, con la luma, es ridículo. A cualquier persona que viva en la realidad es ridículo. Entonces, es una constitución escrita desde la nube, desde identidades que poco conviven con la realidad y que puede ser catastrófico para nuestro país. Y lo único que está haciendo en la raya para la suma, en los grandes números, es quitarle herramientas a la persecución del delito y al control del orden público en situaciones excepcionales. ¿Hay alguna herramienta extra? No, es solo quitarle. Es solo quitar y solamente fomentar consecuentemente desórdenes, violaciones a los derechos humanos de las personas, a la propiedad, a la vida, a la familia. Y eso es una situación grave. Y la respuesta es súper fácil. No se va a poder hacer nada a nivel de poder echar mano a nuestras Fuerzas Armadas y que ellas nos ayuden. No se va a poder, porque eso no es calificable de guerra civil o guerra interna y por lo tanto no se va a poder decretar un estado de sitio. No va a ser un estado de asamblea y en el caso que no sea una catástrofe, no va a ser estado de catástrofe. No se va a poder usar. Y ojo, eso es lo que quieren, si por eso lo eliminan, si es 2 más 2. Lo que se quiere es que en estas situaciones no operen las Fuerzas Armadas. Ese es el fondo de la cuestión. Las Fuerzas Armadas solo para la guerra y nada para adentro. Y eso, conociendo la historia de nuestro país, conociendo el aporte insustituible que han hecho nuestras Fuerzas Armadas, pero especialmente en este tipo de situaciones, de catástrofes naturales o de situaciones de calamidad pública, me parece que es solamente retroceder. ¿Tú crees que finalmente, o mirándolo a largo plazo, el poner este tipo de normativas, quieren en definitiva eliminar las Fuerzas Armadas?
O sea, a largo plazo. Sí. Es como el tejo pasado, ¿no? Como la Sí. teoría del tejo pasado. Yo creo que es una muy buena manera de aproximarse a este tema y a otros también. ¿En qué sentido? Yo le diría a los ciudadanos, no solamente hay que mirar el texto, sino que hay que mirar la puerta que ese texto abre, ¿no? Y hacia dónde va la micro, el lenguaje coloquial. ¿Y por qué hay que mirarlo? Porque después todo eso se va a implementar por leyes, insisto, por mayoría simple de un Congreso en donde la izquierda se aseguró una mayoría artificial. Entonces, más allá del texto, que de repente lo pueden maquillar un poquito para que no parezca, hay que ver hacia dónde va la cosa. Y yo estoy más que convencido de que si hoy día uno hace una encuesta en la Convención Constitucional y les pregunta, ¿Chile debiese tener o no Fuerzas Armadas? Te aseguro que la mayoría dice que no. Y por lo tanto creo que los temores en orden a ir politizando nuestras Fuerzas Armadas, cambiándole su naturaleza, restringiendo sus funciones, consecuentemente tratando de horadar su legitimidad, allá va la cosa. O sea, hoy día tenemos unas Fuerzas Armadas que tienen roles en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Todos los roles en tiempos de paz se los limitamos al extremo y las dejamos solo para la guerra. Eso ya es una limitación muy grande. Y por lo tanto yo creo que el camino va hacia allá, hacia cada vez tener Fuerzas Armadas menos legitimadas, con menos roles y menos relevantes en nuestra sociedad. Ahora, creo que la realidad de las cosas es invencible y esto, la ciudadanía cuando pase y vea que no están estas herramientas, espero que presione lo suficiente para que las autoridades de turno vuelvan las cosas a su normalidad. Ojalá no llegar a esa situación y que la ciudadanía comprenda todo lo que se juega este 4 de septiembre, diga, como lo es, esto es una locura. Esto es una cuestión, pero que cualquier persona desideologizada, despolitizada, dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la justificación de esto? ¿Cuál es la justificación? No la hay. Los invito a que vean las actas, a que vean las discusiones. No la hay. No la hay. Son simples prejuicios y temores respecto de que Carabineros y las Fuerzas Armadas no tienen que tener un rol importante en nuestra sociedad. Y eso es gravísimo. Otra arista de la seguridad pública se refiere a la desmilitarización de Carabineros de Chile, que hasta ahora la ley orgánica los definía como una fuerza de orden militarizada. Los invito entonces a revisar la Constitución vigente. Capítulo 11 de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, artículo 101, inciso 3. Las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de defensa nacional y de la seguridad pública son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Y esto después baja en la ley orgánica constitucional y indicando que son militarizadas, ¿cierto? Y bueno, los invito a ver la propuesta de la convención en este nuevo borrador, en este borrador de nueva constitución, perdón. Artículo 19, respecto de las policías. Y eso es lo otro que te quería comentar. Se menciona solo una vez Así es. Carabineros de Chile, en todo el borrador. Y se menciona Tarin así como que por suerte, a propósito de la acusación constitucional que se puede al general director de Carabineros. Pero, bueno, termina y lo explico. 19, es un tema en 19 oportunidades hablan de policías, ¿ya? Sí. Pero no de Carabineros de Chile en específico. Les leo la norma. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. Deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Entonces, claramente en el borrador queda policías como no militarizadas. Entonces, yo quería preguntarte, Juan Pablo, ¿qué alcances tiene esto de dejar la militarización de las policías? Sí, Tarin. Lo primero, constatar, como tú bien lo insinuabas, yo diría ninguneo. Ninguneo a Carabineros y a la Policía de Investigaciones también. Hoy día nuestra Constitución tiene un capítulo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. La nueva habla de las policías en genérico. No hay un capítulo que me diga, estos son los Carabineros de Chile, con sus 100 años de historia institucional. No, las policías.
Y por lo tanto, y como no hay mayor limitación, bien podría un gobierno vía decreto incluso, porque ni siquiera se lo deja a la ley, hay también una cuestión técnica que quedó muy mala, pero hasta por decreto podría crear policías nuevas. O sea, acá el abanico de incertidumbre que se abre es gigantesco. Entonces, lo primero es ninguneo, ni siquiera mencionan a Carabineros, le dedican un artículo, dicen cuál es su rol, así como con el Tribunal Constitucional o el Consejo de Justicia. Los poderes no Carabineros es como para la ley. Al final es una decisión del constituyente. Vamos a quitar del rango constitucional a los Carabineros de Chile. Eso es un ninguneo. Segundo ninguneo. Carabineros es Carabineros de Chile. Carabineros es una institución que tiene 100 años de historia, que tiene sus tradiciones, su cultura, y que es militarizado. Las policías en el mundo pueden ser militarizadas o no. Hay policías militarizadas en muchas partes. La Policía Nacional Peruana, la Policía Militar Brasileña, nuestros carabineros, los carabineros italianos, la Policía Real montada en Canadá, la Guardia Civil Española, la Gendarmería Francesa, la Guardia Nacional Republicana en Portugal, la Guardia de Fronteras en Finlandia, etc. Es decir, acá el hecho de que las policías sean militares o no le quita carácter democrático el hecho de que una policía sea militar, a menos que uno quiera decir que Canadá, Francia, España no son democracias. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el carácter militar de Carabineros de Chile se expresa en distintas cuestiones, ¿no? Se expresa en lo organizacional. Hay una cadena de mandos clara, jerárquica, al estilo militar. Se expresa en lo operacional, a nivel de tácticas, de inteligencia, tácticas militares, respecto a los cuales nuestros carabineros están instruidos. Y se expresa en lo cultural también, Tarín, que es muy importante. Nuestros carabineros tienen uniforme, desfilan y tienen lógicas militares que forman parte de su cultura, con independencia que nos gusta. Entonces, yo creo que acá se expresa este ánimo, bueno, además del desprecio derechamente a Carabineros, un ánimo refundacional como de nosotros nos la sabemos todo y nos echamos al saco, 200 años del Senado al saco. Vamos para donde cámara una tincada. El carácter militar de 100 años de nuestra principal policía, Carabineros de Chile, da lo mismo. Chile partió con nosotros, cambiémoslo. Sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de respeto, de deferencia a la historia. Y obviamente que esto afecta en la persecución del delito, porque vamos a básicamente inventar una policía que es nueva. Vamos a inventar una policía que tiene lógicas nuevas, lógicas distintas, y que le vamos a impedir, creo yo, por un prejuicio hacia lo militar, como si lo militar fuese malo per se, vamos a decir, mire, refundémoslo, apartámoslo desde cero, y dejándole a leyes y decretos alcances que nosotros no sabemos bien en qué va a terminar eso. Por lo tanto, ¿en qué se traduce en lo concreto? Que Carabineros va a tener menos herramientas, que Carabineros va a tener que empezar a explorar o inventar cosas, que va a tener que romper con su historia institucional, y que muchas de las cuestiones que hoy día ya forman parte de una evolución que ha ido mejorando, perfeccionándose, y que responda al Chile de hoy día, bueno, van a desaparecer. Y en este borrón y cuenta nueva, ¡pum!, incluimos a los Carabineros de Chile. Y eso me parece también grave y creo que va en el camino correcto, y que es un ninguneo muy duro y muy desconocedor de nuestra historia, ¿no? Y eso me parece también que es grave, Tarín. Exacto. Bueno, los invito entonces a ver un video donde aparece contrapuestas las posiciones de Baza y del convencional Álvarez en el programa Mucho Gusto de Megavisión. Adelante, director. La gente quiere vivir en un país libre de violencia y es un derecho, ¿cierto? Ok, ¿y qué hacemos entonces si Carabineros se ven debilitados en esta pasada? ¿Puede pasar eso, señor Baza? Yo creo que Carabineros no se ve debilitado en esta pasada, más bien al contrario, se ve fortalecido. Primero porque se reconoce su carácter policial, que es algo que hoy día, curiosamente, ni la Constitución ni la ley identifican. La Constitución habla de fuerzas de orden y la ley las remite como fuerzas militares. La ley orgánica constitucional de Carabineros habla de un cuerpo militarizado, la propia ley. Yo creo que reivindicar el carácter policial de Carabineros fortalece sus tareas, no las debilita, las fortalece. Y al mismo tiempo se tomaron varias decisiones importantes respecto de las escuelas matrices, garantizar el ingreso universal y gratuito al proceso de formación para ser carabineros. ¿Pero por qué eso va a ser más eficiente a Carabineros? Que la desmilitaricen. Ya vamos contigo, Rodrigo. Porque yo creo que sí.
Primero, yo creo que varios de estos derechos suenan un tanto extraños, dichos hacia el vacío. Ya hablábamos del derecho, pero también esto, el derecho a un entorno pacífico. Bueno, para mucha gente eso es una mera expectativa. Entonces, yo creo que lo que hicimos ayer en Carabineros sí debilita, pero además debilita otros instrumentos. Por ejemplo, el eliminar el estado de emergencia, precisamente cuando el gobierno está intentando colocar otro estado de excepción inconstitucional, que es intermedio, porque se da cuenta que lo requiere para enfrentarse a estos temas, termina debilitando la seguridad, termina debilitando la posibilidad de obtener esa estabilidad y paz. No, yo creo que ayer fue un mal día para la estabilidad, para la seguridad futura en Chile. Perfecto. Jaime, me gustaría que explicara la razón con pera y manzana de por qué sería mejor que las policías no fueran militares a tu juicio o juicio del colectivo que tú representas que han votado eso. Mira, es bien sencillo, la verdad. Los militares son formados y formadas para ir a la guerra, para eliminar a su enemigo. Las policías, en cambio, están llamadas a integrarse en la sociedad y resguardar el orden y la seguridad pública de esa sociedad. La función de un cuerpo policial no es enfrentarse con el adversario, porque son parte de la sociedad. En cambio, las Fuerzas Armadas militares, las personas que tienen formación militar, defienden al país de ataques externos o internos. Entonces es una forma de diálogo distinta. Pero evidentemente, cuando tú te relacionas con un enemigo en clave militar o te relacionas con un ciudadano en clave policial, son cosas diferentes. O sea, si una persona pone una bomba o bloquea un camino, dispara, es un enemigo interno. El terrorismo muchas veces es de carácter interno. Bueno, entonces hablemos de por qué nuestros cuerpos policiales no tienen la preparación suficiente muchas veces para hacerse cargo de ese tipo de situaciones. O al revés, pensemos por qué la institucionalidad normal, regular, ordinaria, no tiene la estructura suficiente para hacerse cargo de situaciones excepcionales. El estado de excepción constitucional es una cuestión muy excepcional y no debiera utilizarse como una herramienta normal de gobierno. Volviendo a las cosas... Pero ha sido en la práctica, pero ha sido en la práctica sí utilizado por los distintos gobiernos en momentos extraordinariamente complejos. Ese estado de excepción, que ahora lo eliminamos. O sea, ni siquiera dejamos la oportunidad para usarlo ocasionalmente o en casos extremos, no quedó eliminado. Por eso decía que hubo un mal día ayer para la seguridad futura de Chile, ante hipótesis que se han dado en el norte. Quedó eliminado, Rodrigo. Bueno, ahí Jaime Baza daba todas sus explicaciones de por qué era tan bueno desmilitarizar a nuestros carabineros de Chile, y la verdad que yo creo que cuando uno se enfrenta a un terrorista o a un delincuente armado, evidentemente es un enemigo, ¿o no? Claro que sí, pues. Claro que es un enemigo, y un enemigo que hay que perseguir, ¿no? Y un enemigo que hay que derrotar, un enemigo que renunció al diálogo, y por lo tanto esta cuestión de dialoguemos, nada, si ya se renunció al diálogo. Y consecuentemente ahí el rol del Estado es perseguir y eliminar a esas células terroristas. Y lo que se está haciendo acá es quitarle herramientas al Estado para eso. Se le está quitando, y lo que se terminó Baza diciéndole, Rodrigo, es mentira que se eliminó, es mentira lo que está diciendo Baza, se eliminó. Acabaremos con las fake news. Tenemos 4 estados de excepción, ahora pasamos a 3. ¿Y cuál se eliminó? El que precisamente se utiliza en el sur para perseguir a los delitos terroristas, respecto a los cuales un grupo de desalmados instrumentaliza la causa mapuche para beneficios personales y para infundir terror en la población. Eso se elimina, se le quitan herramientas. Y cuando Baza dice que mire, que los militares son para esto, las policías, oiga señor, salga de la pizarra, bájese, venga a la realidad de las cosas, ponga los pies en la tierra, ponga los pies en Chile, donde todas las semanas matan gente en el sur, donde todas las semanas nos vamos a poner ahora a inventar la rueda respecto a cuáles son las reglas institucionales, mientras la gente en el sur sufre el terrorismo todos los días, no puede hacer su vida tranquila, donde no pueden caminar, donde las rutas tienen que estar en ciertos horarios, donde un grupo de trabajadores que van a una micro a replantar, como le ocurrió a Segundo Catril, donde van a replantar vegetación nativa, viene un desalmado con un fusil de guerra y a mansalva dispara contra una micro en donde hay 30 trabajadores chilenos. A ese tipo hay que matarlo, perdónenme, pero hay que ir a justiciarlo. Es un desalmado que infunde terror. Y para eso, ojalá tener más herramientas y profundizar los estados de excepción y que el gobierno tenga más herramientas para perseguir el terrorismo. Estos tipos que son unos cómplices del terrorismo, además, cuando se votó que nuestra Constitución condena el terrorismo, lo rechazaron. Así que acá no vengan con este baile de máscaras, que en tiempos ordinarios tenemos que generar las condiciones para ver. Mentira. No tienen ni la voluntad política ni la voluntad ideológica para perseguir el terrorismo porque lo sienten afines muchas veces. Y esa es la verdad de las cosas.
Y si le dicen lo contrario, no es verdad. Esa es la verdad de las cosas. Y eso creo yo que es 2 más 2, es mirarlo. Insisto, los grupos terroristas van a celebrar si esta constitución se aprueba. Lo van a celebrar porque es un marco jurídico funcional al terrorismo. Territorios en donde el Estado no se va a poder meter, financiamiento por parte de nosotros, escaños reservados en todas las instituciones chilenas, no condena al terrorismo, ausencia de estado de emergencia, fuerzas armadas que no pueden actuar en lo interno, carabineros desmilitarizados. Perdónenme. Cuando el principal problema que tiene hoy día en Chile en materia de orden público es el terrorismo, lo que se está haciendo es todo lo posible para establecer trabas para perseguir el terrorismo. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Exactamente, el mundo al revés, muy bien lo dice Juan Pablo. Y te invito entonces a ver ahora la opinión del convencional Ruggero Cosi en una entrevista a Televisión Nacional. Adelante, señor director. Incluir en la regulación de carabineros. Hoy día estamos en una situación país donde la agenda de la seguridad ciudadana, el combate contra la delincuencia, es probablemente la mayor prioridad de los chilenos. Y con lo aprobado en el Pleno, lamentablemente se le está quitando el carácter militar a Carabineros y se le está amarrando de manos en la lucha contra la delincuencia. A ver, vamos por parte. El tema del carácter militar. Existe en Chile una policía civil, que es la Policía de Investigaciones, que cumple labores de investigación una vez que ya ha ocurrido el delito, y tenemos una policía militar, de naturaleza militar, como es Carabineros, que por historia siempre ha sido una policía uniformada. Y ese carácter militar le da un estatuto jurídico, le da una organización, le da un carácter operativo distinto, mayor eficacia de despliegue en terreno, para cumplir con esta función preventiva de la delincuencia. Existen policías de naturaleza militar en todo el mundo. En España, en Francia, en Italia, los carabinieri italianos justamente son quienes marcan el origen de los carabineros chilenos. Y ese carácter militar, como te digo, le da una naturaleza operativa distinta y no impide que estas policías se sometan a la autoridad civil y respeten siempre los derechos humanos. ¿Queda más débil a su juicio, aquí, perdón, Ruggero, las policías con esta norma aprobada? ¿Cómo, perdón? ¿Quedan más débiles, queda debilitada la policía, el carabinero, la policía de investigaciones con esta norma aprobada a tu juicio? Al eliminarse el carácter militar, ciertamente que sí, porque esto afecta a la organización, el sello institucional de Carabineros. A ver, no es lo mismo formar parte de una institución uniformada, con disciplina, con este espíritu castrense, que de una policía civil. Esa es la realidad, ¿ya? Y por otro lado, el Pleno omitió incluir en la regulación de Carabineros toda referencia al control del orden público. Y esto es muy grave, Andrés, porque la Constitución actual sí lo incluye. Carabineros tiene una función de control del orden público y eso no está en la nueva Constitución. Y por último, intentamos que en la regulación del uso legítimo de la fuerza que tienen las policías se incluyeran también las excepciones. Porque una cosa es limitar el uso de la fuerza con principios de legalidad, de proporcionalidad, de necesidad, que eso está muy bien y está conforme a los derechos humanos, pero también había que incluir las excepciones para poder hacer uso eventualmente, por ejemplo, del arma de servicio de Carabineros. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, la principal y la más importante es la legítima defensa. Nosotros intentamos que eso se incluyera, se rechazó, y por eso yo digo que se le está amarrando de manos a Carabineros en la lucha contra la delincuencia. Sí, por eso... Bueno, ahí parece que al periodista no le gustó esto de usar el arma en legítima defensa y cambió inmediatamente el tema, evidentemente. Bueno, era otra opinión entonces respecto de lo mismo que estamos conversando, y quiero también hacer el punto con qué es lo que dice la izquierda, qué dice Rosa Catrileo respecto de este mismo tema, cómo ella adorna la realidad. Adelante, por favor, señor director. Efectivamente, en la Constitución del 80 les asignó un rol a Carabineros en particular respecto de resguardar el orden público y una formación doctrinaria militar. Lo que nosotros estamos diciendo en la Convención Constitucional y en la Comisión de Sistema Político es dejar atrás
esa doctrina militarizada de una institución que no tiene esa función. La función de la policía es precisamente dar seguridad pública, esa es su función, dar eficacia al derecho, cumplir las resoluciones, por ejemplo, judiciales, y también una de sus funciones, y la más importante, es resguardar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Entonces, es dejar atrás una doctrina que viene de la Guerra Fría y que ha hecho que estas instituciones tengan en su formación la doctrina de un enemigo interno. Esa doctrina queda atrás y se actualizan las policías, se modernizan las policías, sobre todo con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, no solamente en lo procedimental, sino que también en la formación de los nuevos miembros de estas instituciones. Impactante escuchar a Rosa Catrileo diciendo que no hay un enemigo interno. Yo realmente no sé en qué mundo viven, pero bueno, siempre estas doctrinas, estas ideologías se pegan de cara a la realidad, ¿no? Entonces, con la situación que estamos viviendo, un gobierno consejo ideológico que necesariamente tuvo que imponer este estado de emergencia, y esta señora hablando que la desmilitarización de las policías sería algo positivo. ¿Desde qué punto de vista? Cuéntame, sí, ¿qué piensas tú? Como decía Nicolás Gómez Dávila, ¿no? La realidad es invencible, y uno al final del día, frente a todas estas decepciones, no le queda otra que esperar que la realidad, como en el caso del estado de emergencia ya, al propio gobierno hoy día del Frente Amplio, del Partido Comunista, los venció la realidad y tuvieron que ceder. Uno esperaría que en el futuro también aquello ocurra, pero la verdad que algunos convencionales no se cansan de mentir, ¿no? y de torcer la realidad. Cuando dice la Constitución del 80, el carácter militar de Carabineros viene desde su fundación. Dejémonos de cosas. ¿De dónde sacó eso que de la Constitución del 80? Luego la señora Catrileo vuelve en la misma lógica de Baza y que da cuenta del real argumento, que es esto de que los Carabineros no pueden ver como enemigos internos, no pueden, porque los militares tienen esta lógica, y lo otro, como es interno, es con los ciudadanos, y yo creo que acá se están inventando un cuento en sus cabezas que yo creo que está muy marcado por el 18 de octubre del 2019 y que tiene que ver con que poco más los Carabineros en Chile hoy salen como gustosos a violar derechos humanos y son como una tropa de personas que quiere ir a atacar a las personas y a los manifestantes, cuando todo lo contrario. Lo que han hecho los Carabineros en Chile toda su historia, y también desde el 18 de octubre, es darle eficacia al derecho, resguardar el orden público, asegurar el derecho de las personas a su vida, a su integridad psíquica, a su integridad física, a su propiedad. Para eso salen los Carabineros a controlar el orden público. No salen a violar derechos humanos ni nada. Salen a exponer sus derechos humanos. Salen a exponer su propia vida y la de su familia, muchas veces en condiciones muy dificultosas, económicas, sociales, de legitimidad. Y créanme que ningún carabinero sale gustoso a reprimir. No. Acá se inventaron un cuento como que hay una guerra y Carabineros es parte de una guerra que ataca a unos manifestantes. Eso es un cuento que se inventaron en sus cabezas, creo yo. Evidentemente que hay situaciones en donde Carabineros no han hecho lo que corresponde, como en distintas instituciones. Evidentemente que la labor policial tiene que hacerse en base de protocolos, que tienen que respetar, evidentemente, los derechos humanos, que duda cabe, ¿no? Carabineros ha hecho mucho en eso, modificó todos sus reglamentos, todo su curso curricular, y por lo tanto acá lo que yo veo es un conjunto de convencionales que viven en una nube, cegados por su ideología, y que están dispuestos a considerar que este país partió el 18 de octubre del 2019 a reinventar todas nuestras instituciones desde una ideología, una pizarra, pero sin conversar en ningún momento con la realidad de las cosas. Y mientras eso pasa, ninguneando instituciones que sí, a diferencia de ellos, han hecho mucho por el bien de las personas, como es Carabineros de Chile, y de lo que da cuenta en los distintos, además, estudios de opinión. Yo estoy seguro que al ciudadano común y corriente Tarín de Chile, que le dicen esto, que Carabineros, cuando les toca conocer a sus Carabineros del plan Cuadrante, que obviamente alguien puede tener malas experiencias, pero saben que no son una tropa de personas que considera que los chilenos somos sus enemigos y termino Tarín en este punto diciendo que no hay que confundir, porque acá también el argumento de Baza y Catrileo es tramposo. Si acá Carabineros no es militar, no es el ejército, ¿qué duda cabe? Si el carácter militar de la policía es una cosa, y otra cosa distinta es que sean militares.
Los carabineros no son militares, no tienen una formación como la tiene un marino, un aviador o un, digamos, soldado del ejército de Chile. Tiene un carácter militar. Ese carácter militar viene dado por su cultura organizacional, que hay que respetarla, caramba. Si es la cultura institucional, si acá un poco de respeto por nuestras instituciones. Tiene que ver con el mando, con la jerarquía, tiene que ver con las tácticas. Pero no es que los carabineros sean militares. Los militares son militares, los carabineros son policías. Una policía de carácter militar como en tantas otras democracias paradigmáticas. Entonces, este afán de yo me las sé todas y vengo y cambio todo, y cambio carabineros, cambio el Senado, cambio Chile, cambio... Oye, perdón la expresión coloquial, Tarín, pero bájense del pony. ¿Ah? Cuando hagan cosas por las personas, cuando hagan cuestiones que tengan correlato en la realidad, vengan a darnos lecciones. ¿Ah? Vayan a aprender de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas, ¿ah? Para aprender un poquito de servicio, ¿ah? Para aprender un poquito de disposición, para aprender un poquito de dejar los beneficios personales por el bien superior de Chile. Eso es lo que hacen nuestros carabineros. Y lo que hace esta Constitución es degradarlos, es ningunearlos, es sacarlos de la Constitución, es quitarle herramientas. Es decirle a los militares, usted solo va a la guerra, acá nada de nada. Y ya los quiero ver como eso choca con la realidad. Pero pareciera ser que algunos quieren que la realidad no sea más que esto, no sea más que anarquía, desorden, porque como señala la tesis marxista, bueno, maximicemos las tensiones y vayamos hasta este mundo utópico que nadie conoce bien qué es, con un lenguaje muy bonito en palabras de base de justicia social, que no sé qué cosa, pero todos sabemos que es un bolsillo de payaso que no esconde más que recetas fracasadas, que allí donde se han aplicado en la historia no han hecho más que repartir miseria y pobreza. Y en un minuto en el cual en Chile la escalada de terrorismo y violencia no hace más que subir, lo que estamos haciendo es quitarle herramientas para controlar eso. ¿Ah? Estamos llevando a Chile al retroceso, no hacia avanzar. ¿Ah? Y eso que la ciudadanía lo tenga claro. Exactamente, Juan Pablo. Bueno, recordemos que el cabo David Florido Cisterna no usó su arma de servicio justamente en legítima defensa y le dispararon en la cabeza. Así es. ¿Por qué? Porque están las policías están absolutamente debilitadas y no se sienten con el derecho de defenderse. Y eso no puede ser. ¿Y cuáles son las señales que dan? Imagínate, usted es un carabinero hoy día y tiene una situación de emergencia. ¿Hacia dónde va la micro? Hacia la sospecha. Y cuando vemos la nueva Constitución, lo único que hace es mirar con sospecha a carabineros. Entonces, mira lo dramático de un carabinero que no puede utilizar su arma de servicio y termina muerto. Eso no va a hacer más que multiplicarse. Y no va a hacer más que inhibir la labor de nuestras policías. Cuando lo que necesitamos es todo lo contrario, es que nuestras policías actúen y respaldarlas y agradecerles y mejorarles los sueldos y profesionalizarles y mejorar las condiciones, pero mejorarlas, avanzar. Si ningún país avanza sin orden público, sin seguridad, queremos derechos, derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al ocio, a la naturaleza. ¿Qué derechos vamos a tener si no podemos vivir en paz, salir tranquilos y caminar por las calles? Yo soy viñamarino Tarín y tengo 32 años. Yo, hace no mucho, hace 10 años, carreteaba por acá, con tranquilidad. Venía a Valparaíso en la noche, me subía a una micro a las 4 de la mañana, nunca me pasó nada, caminaba por el centro de Viña. Hoy día los jóvenes no lo hacen. No pueden andar en micro en una noche en Valparaíso por miedo. A las 7 de la tarde no se puede andar por el centro de Viña por miedo a que te roben, a que te asalten. Ciudades, además, horribles, perdónenme la expresión, pero acá lo estético también es importante, horribles desde el 18 de octubre. Tapiadas, rayadas, grafiteadas, llenas de incivilidades, todo roto, nadie se preocupa. ¿Es el país que queremos construir un país feo, inseguro, sin respeto a nuestras instituciones? No, tenemos que recorrer el camino contrario. Y por eso es importante rechazar este texto constitucional. Y rechazarlo no es decir, mire, yo no quiero cambios, no quiero que las cosas mejoren, todo lo contrario. Si uno está en el debate público, participa porque quiere cambios, que las cosas mejoren, pero que las cosas se hagan bien. Y tengamos cambios para avanzar, porque los cambios también no pueden significar retroceder. Y estos cambios no significan retroceder. Entonces, que no les vendan la pomada. Es decir, los que quieren rechazar es que quieren mantener todo igual. No. Es que no queremos cambios malos. Y queremos cambios, pero queremos hacerlos bien. Y por lo tanto, el rechazo no es que siga todo igual. Es una oportunidad para hacer los cambios bien. Es la oportunidad para tener un texto que nos una como chilenos. No que nos divida más, que nos separe más, que apunte con el dedo a todo el mundo. Que encuentre esos puntos de unión. Y con bases que todos los países y todas las democracias que son desarrolladas tienen, y una es el orden público. Con esto termino esta idea, Tarín, pero
las constituciones no son Aladino, no es una cartita al viejito pascuero que uno dice, mire, yo escribo acá, tengo derecho a no sé qué cosa, y eso después se traduce. El papel no tiene la capacidad de hacer eso. Si la tuviera, bueno, contratemos a un par de poetas y que nos escriban una constitución muy bonita. Lo que sí pueden hacer las constituciones es generar condiciones de seguridad, de certeza, de respeto a las reglas, de protección de la propiedad, a ciertas condiciones que no son suficientes, pero que son necesarias para lograr el desarrollo. Sin esas condiciones no vamos a ser nunca desarrollados. Y lo que estamos haciendo, en vez de fortalecer esas condiciones, es horadarlas, es minarlas, es diluirlas. Y estamos generando incertidumbre, estamos generando más desorden público, estamos generando expectativas que no van a poder ser satisfechas, lo que va a generar inestabilidad social. O sea, estamos haciendo todo lo que no hay que hacer. Todo lo que no hay que hacer. Y eso es brutal. Exactamente. Bueno, finalmente quiero agradecer tu tiempo, Juan Pablo, por habernos acompañado en este programa. Te queremos dejar invitado, por supuesto, para un próximo capítulo para tocar otro tema tan interesante. Y bueno, agradecerte el tiempo, tu buena disposición para participar. La gente está on fire. Dice acá, mira, inviten a JP más seguido. He leído varios de esos comentarios entre nuestro público. Así que muchas gracias, Juan Pablo, y será hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti, Tarin, a todos los que se han dado el tiempo para escuchar esto. Los invito a que cada cual desde lo suyo se involucre. La historia nos está pasando por el lado y no podemos dejar que nos pase por el lado. Yo sé que es un cliché, pero la elección del 4 de septiembre es realmente importante. Si se aprueba ese texto, de eso no salimos. Esa es una bomba de tiempo para nuestra democracia. Así que los invito a cada cual en lo suyo a moverse, a activarse y a trabajar por el bien superior de Chile. En lo personal, desde la Fundación Piensa estamos haciendo un trabajo para poder informar a la ciudadanía de los alcances de la propuesta constitucional, por lo que los invito a que nos sigan en redes, particularmente también a través de mis redes trato de hacer una labor de información de la propuesta, por lo que los dejo invitados ahí en @jprodríguez_o, en Instagram, Facebook, en TikTok también, que hoy día es una red muy importante, para que nos podamos conectar, y también ahí quienes nos están escuchando quieran alguna instancia de conversación o puedan querer alargar esta conversación, encantado de hacerlo. Así que muchas gracias, Tarin, al canal y a todos los que se dieron el tiempo de escuchar esta conversa. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Y les recuerdo entonces dar like a este video, compartirlo, poner me gusta, suscribirse a nuestro canal. También nos puedes apoyar a través de los super stickers, super chat. Y en la página web piensaliberal.cl puedes aportar a través de Patreon y Flow. Mira, Tarin, me encantó tu chaqueta. Es un abrigo, amiga mía, es un abrigo. Bueno, los esperamos el próximo viernes, ¿cierto? El viernes 17 a las 11 de la mañana para seguir comparando la Constitución vigente y el borrador que nos propone la Convención Constitucional. Cada uno sacará sus conclusiones, así que difunda este video, difunda este nuevo programa, ¿cierto? Donde muchas personas sabemos que no van a leer el borrador de Constitución, pero aquí vamos capítulo a capítulo revisando lo más importante que aparece en el borrador de nueva Constitución y lo comparamos entonces cada capítulo con lo que tenemos vigente hoy día. Bueno, ese entonces, mi sobrino querido, sí, qué amoroso. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos están viendo y los esperamos entonces el próximo viernes a las 11 de la mañana en un nuevo capítulo de Espejo Constitucional. Que tengan lindo día. Chao. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones.
Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.